Eh, Shabbat Shalom, bendiciones. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión de Shabbat, donde estamos compartiendo y revelando los secretos, los misterios de las leyes de causa y efecto que se ocultan, que se esconden eh, en cada parashá de la semana, cada porción de la Torá que estudiamos semanalmente. Eh, en esta porción hay varias, varias leyes de causa y efecto que los sabios han enumerado. Son 17 las que hay en esta porción, que nos hablan de la creencia en la existencia de la divinidad, no creer en otra divinidad fuera de la que existe, no hacer efigies tallados, no postrarse ante un ídolo, no servir a un ídolo como según el modo usual en el que se le sirve, no jurar en vano, consagrar el Shabbat, no hacer labores en Shabbat, honrar al padre y a la madre, no matar a un ser humano, no cometer adulterio con una mujer casada, no secuestrar a un judío, no dar falso testimonio, no codiciar lo que pertenece a otra persona, no hacer imágenes, incluso para ornamentar, no construir un altar de piedra con instrumentos de metal, no ascender en gradas al altar. Son 17 leyes de causa y efecto que están reveladas en la porción Yitro, que es la porción que estudiamos esta semana. Eh, Yitro es traducido como Jetro en las Biblias, que es el suegro de Moisés. Ya se habla de este personaje, eh, la relevancia que tuvo, en los cambios que tuvo. eh, Sabemos dentro de la historia que Jetro era sacerdote de Madián, era un sacerdote que manejaba las fuerzas impuras, las fuerzas oscuras del otro lado, pero sin embargo, a través de su yerno Moisés, llegó a enterarse que había una fuerza superior a las leyes de la naturaleza, había una fuerza superior a las fuerzas de la naturaleza, a las fuerzas astrales, y terminó creyendo que el Dios de Israel era el Dios realmente todopoderoso y no había nada fuera de él. ¿Ya? Entonces, eh, hay 17 leyes de causa y efecto que conocemos como 17 misbot o preceptos de la Torá, que si ponemos en acción, cuando la Torá nos dice esto harás, por supuesto que habrán beneficios a nuestras vidas. O cuando la Torá nos dice esto no harás, y nos abstenemos de realizar ciertas cosas que dentro de estas leyes nos están diciendo no hagas, está expresado en palabras humanas, realmente también tendremos beneficios a nuestras vidas, atraeremos beneficios. Entonces, como el tiempo es corto, aparte esta semana tuvimos una festividad, el Año Nuevo de los Árboles, también estuvimos centrando un poco acerca de sobre Tu Bishvat, y el tiempo no nos dio suficiente para poder desarrollar más contenido acerca de las 17 leyes de causa y efecto, sino que revelaré una al día de hoy, y es la que he ido compartiendo también en los grupos de WhatsApp, con respecto a consagrar el Shabbat, ¿ya? O recordar el día de Shabbat, como dice la Torá, para santificarlo. ¿Qué significa esto? Les he dicho en varias oportunidades eh, que la Torá habla en códigos.
ya tomar la Torá o la Biblia como un libro literal, pues realmente no estamos yendo por buen camino. ¿Por qué? Porque la Torá es un libro de dimensión universal. La Torá es un libro de dimensión práctica. La Torá es un libro eterno, es el libro o es la sabiduría, llamémosle así mejor dicho. La Torá es la sabiduría en nuestro eterno presente. La Torá es la sabiduría de nuestro eterno presente, por lo tanto aplicamos las leyes del cielo en nuestra vida práctica, en nuestra vida personal. Y eh, pues es ahí donde torna sentido, explicación, es ahí donde tiene contenido, significado la Torá en nuestras vidas. Entonces, vamos a revelar estos secretos y esta ley de causa y efecto que vemos en la porción de hoy. Vamos aquí. La ley de causa y efecto que vemos en esta parashat es la número 31, ¿ya? Son 613 y vamos a tomarnos de la número 31. Yo les voy a sugerir a todos ustedes que lleven dentro de sus apuntes, dentro de su agenda, dentro de su contenido práctico que llevan en su camino de espiritualidad personal, que vayan tomando apuntes de estas leyes de causa y efecto, eh, para que sepan también cuáles nos van faltando en los próximos años. La idea es ir revelando una ley de causa y efecto, o dos o más a medida que podamos, según la porción que nos toque en la semana, y desde ahí aplicar. La idea es que ustedes tengan las 613 en sus manos y diga, así se aplica esto. Tenga la parte práctica, es decir, la parte alágica, y también la conciencia espiritual, que es la parte cabalística de la Torah. ¿Ya? Entonces, por una parte tendrán el precepto, por otra parte tendrán la revelación, la dimensión espiritual, la dimensión metafísica, la dimensión cósmica, la dimensión interior de la Torá y de nosotros, y también la parte práctica. Como le dije la semana anterior, nosotros somos energía, somos energías conscientes e inteligentes. Eso es lo que el alma. El alma está encarnada en un cuerpo físico. El alma es una energía, el alma es independiente del cuerpo, aunque el cuerpo se desintegre, aunque nuestros átomos se desintegren o se separen, pues la conciencia, la supraconciencia, como dice el doctor Manuel Sanz, o o el alma, la Neshama, es independiente del cuerpo. Por lo tanto, el alma, la supraconciencia, sigue existiendo si el cuerpo se llegara a desintegrar. ¿Ya? Por lo tanto, el alma necesita alimento y en la dimensión espiritual de la Torah. El cuerpo necesita poner acción porque el cuerpo tiene energía, también el cuerpo tiene su densidad y tiene que, para poder estar en equilibrio, para poder estar en armonía con las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas astrales, pues del cielo hemos recibido la Torá para poder poner en práctica y en acción en el cuerpo, ¿ok? Los preceptos del cielo. ¿Y cómo lo sabemos? Esto a través de la Salahot, a través de cómo los sabios del pueblo judío en cada generación nos han enseñado a poner en práctica los preceptos de la Torá. Entonces, el alma por una parte tiene su lugar y el cuerpo por otra parte también tiene su lugar. Tenemos que vivir la Torá a nivel espiritual y tenemos que vivir la Torá a nivel física. Si no vivimos la Torá a nivel espiritual y solamente a nivel físico o alágico, realmente nos vamos a cansar y vamos a estar haciendo cosas sin sentido, sin conciencia, sin fuerza y como un mecanismo religioso. Pero si ponemos en práctica la Torá con la conciencia adecuada, pues realmente sí tiene sentido.
O si por otra parte alguna persona quiere solamente conocer los misterios de la Torah y no aplicar nada a su vida, no poner el cuerpo físico en marcha, entonces tampoco va a tener resultados en su vida. ¿Por qué? Porque para que la Torah tenga funcionamiento, para que el mecanismo vivo de la Torah pueda manifestarse con buenos resultados, se tiene que vivir, no solamente tiene que ser esto un modo de información, esto tiene que ponerse en la manifestación. Nosotros somos seres espirituales, como decíamos, la fiesta de Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles. Somos seres que tenemos que estar constantemente manifestando, constantemente todo lo que recibimos en el mundo espiritual, toda la información y la inspiración que recibimos directo de la divinidad, debemos de manifestarlo en el plano físico, si no, no tiene sentido. Si no, no funciona el tema. Tú puedes conocerte todos los preceptos del cielo y no aplicar ninguno. Y si tú no aplicas, pues no hay resultados simplemente. ¿Ya? Entonces, eh, y si aplicas sin conciencia, tampoco hay resultados. Va a haber un mecanismo donde realmente no sabe lo que estás haciendo. Ese no es el objetivo de la Torah. Entonces, la ley de causa y efecto que tenemos esta semana lleva por título Recordar el día de Shabbat para santificarlo. Recordar el día de Shabbat para santificarlo. Entonces, de aquí nacen preguntas. ¿Qué significa, según la Torá, recordar el día de Shabbat? Si ustedes estuvieron atentos a lo que les compartí, si estuvieron ahí tomando apuntes de lo que les compartí en los grupos de WhatsApp, en la semana les adelanto lo que vamos a ir viendo en este shiur, en esta clase. Les adelanto, ¿para qué? Para que vayan creando la vasija, para que vayan amoldando la conciencia para los secretos que vamos a revelar en esta porción. Si yo te revelo los secretos y no tienes la vasija, es como tratar de llenar algo con agua y no tienes vasija. El agua se va a desbordar. Entonces, es importante que nosotros tengamos, si tú has tomado la decisión de llevar una disciplina, de llevar un compromiso contigo mismo, ni siquiera conmigo, ni siquiera con nuestra escuela, pero sí un compromiso contigo, y lo que se está entregando es valioso para ti, entonces guarda, atesora, escribe, almacena toda esta información. ¿Por qué? Porque es la forma después que va a comenzar a tener realmente relevancia en tu vida. ¿Ya? Entonces, de hecho, si hubiera aquí en el Facebook, las personas que nos miran, las personas que nos siguen, personas interesadas en participar en nuestros grupos, están cordialmente invitados a participar de lo que compartimos semanalmente de los misterios del cielo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa recordar el día de Shabbat? ¿Qué significa? ¿Por qué la Torah nos dice para santificarlo? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué significa recordar el día de Shabbat? ¿Qué significa santificar el día de Shabbat? Son preguntas dentro de la lógica que debemos hacernos. Si hay una ley de causa y efecto que me dice eh, que debo santificar el Shabbat, entonces, ¿cómo se hace eso? Si hay una ley de causa y efecto que me dice recordar el día de Shabbat, ¿cómo se hace eso? Entonces, la Torá te da el regalito de decirte esto es lo que tienes, este es el precepto, esta es la ley de causa y efecto, listo. Ahora hay otra dimensión de la Torá que es la halajá, que es la parte práctica, ¿ok? Y es lo que también vamos a ver en esta oportunidad. ¿Y qué significa santificar? Ya, lo primero es que la Torá nos está hablando de algo que se llama santidad, ¿ya? Entonces, para santificarlo, nos habla de que esa santidad
debe manifestarse, debe atraerse, debe vivirse en este día. Entonces, la idea de Shabbat, ¿dónde nace? Nace en el libro de Génesis, en la Torá, el libro de Bereshit. En el libro de Génesis se habla, en el capítulo 2, del verso 1 al 3, se habla del día de Shabbat y dice que Dios dice que hizo los cielos, completó los cielos y la tierra en el sexto día, y el séptimo día está escrito, Dios lo bendijo y santificó, y cesó en él toda su labor que había creado para hacer. Así dice Génesis, capítulo 2, verso 1 al 3, ahí tú lo puedes ver. Entonces, la idea del Shabbat está relacionado con esto del cielo y la creación del mundo. El Shabbat no está directamente en el principio relacionado como un pacto como Dios le va a darle al pueblo de Israel, sino que está relacionado con la creación, con la manifestación creativa de Dios, con la manifestación creativa y poderosa del creador del universo operando las leyes de la naturaleza, ¿ok? De manera creativa. Entonces, Dios cesó de crear para darnos a nosotros la oportunidad de crear como Él. Pero no nos dice que tenemos que crear en este día de Shabbat para darnos referencia a que este día se santifica y donde Dios también nos bendice, sino que los días de la creación están relacionados con los otros 6 días. ¿Ya? Entonces, esto estoy poniéndolo como de base de introducción para luego adentrarnos al contenido. ¿Ya? Entonces, primero vamos a poner en marcha lo que dice la Torá. ¿De dónde sacamos esta ley de causa y efecto? ¿De dónde sacamos esta ley espiritual? Y está escrito la Torá en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20, verso 8. ¿Ya? Shemot, Éxodo, capítulo 20, verso 8. Nos dice la Torá en el texto hebreo, Zahor et Yom HaShabbat lekadosho. Recuerda, Sahor, recuerda el día de Shabbat, et Yom HaShabbat, para santificarlo. Lekadosho. Entonces, ¿por qué nos lleva la Torah la idea de recordar? Recordar tiene que ver con que tú tengas presente algo en tu vida. Dentro de lo básico, cuando tú tienes un compromiso, tú constantemente estás teniendo presente el horario de ese compromiso, la hora de ese compromiso, el día de ese compromiso, la fecha de ese compromiso, y y mantienes en tu consciente, en tu presente, el recordar tal compromiso. Entonces, la idea de recordar el día de Shabbat, es que hay un beneficio detrás, y por algo la Torá te está diciendo, ten presente todos los días de la semana, tenlo siempre presente que tus días de la semana deben girar y deben contarse en función del Shabbat. Por lo tanto, la semana tiene un núcleo, la semana tiene un centro. ¿Ya? Si nos vamos a lo metafísico, si nos vamos a lo universal o a lo espiritual, la semana tiene una fuerza espiritual, tiene un centro
donde los 6 días de la semana están girando delante del séptimo día. Entonces, tener presente constantemente, que es recordar el día de Shabbat, para tenerlo presente, se denominan y se cuentan en función del Shabbat. Primer día, respecto de Shabbat. Segundo día, respecto de Shabbat. Tercer día, respecto de Shabbat. Cuarto día, respecto de Shabbat, etc. Asimismo, de todos los elementos que requieras en Shabbat, nos dicen los sabios, reserva para él, para el centro de la semana, para la fuerza vital de la semana, los reserva para él los mejores que vayas hallando en el transcurso de la semana. Es decir, yo camino a la semana, yo me organizo en la semana en relación del Shabbat. El Shabbat no lo uso para solamente recordar que es un día más de la semana y que es especial. Porque dice, no, el Shabbat es especial y claro que es especial. Pero lo que lo hace especial, primero es tener la conciencia que la energía que hay el viernes en la noche hasta el sábado en la noche, esa energía no está en ningún otro día de la semana. Por lo tanto, es como, es como lo que te decía la semana pasada. Cuando tú sabes que te van a pagar, cuando tú sabes que te van a depositar, y tú sabes que ese día es el día del depósito, cuando tú ves ese depósito en tu cuenta, eso realmente te da vida. Eso realmente despierta algo en ti, una sensación, una energía de vida. Saber que tienes dinero en tu cuenta, eso despierta energía dentro de ti. Entonces tú trabajas para esa energía, para recibir esa energía. Entonces el Shabbat es trabajar esos 6 días para adquirir esa energía que me va a beneficiar el séptimo día de la semana. Entonces, toda mi agenda, ahora, no te sientas obligado a hacer el Shabbat. El Shabbat bendice a los que lo guardan. El Shabbat bendice a aquellos que lo observan. El Shabbat bendice a aquellos que viven de acorde a su día. Pero si tú no quieres hacerlo, no te sientas obligado, porque nada en la vida es por obligación. Nada en la vida es por presión. Es por conciencia que tú tienes que hacer las cosas. Y tienes que, si tú quieres vivir, tienes que tratar eh, de experimentarlo. De hecho, el Shabbat, lo que tú vives en Shabbat, realmente tiene una dimensión que a veces no se puede ni explicar. Pero tú tienes que vivirlo. ¿Cuánta gente, cuánta... Yo que vengo en este transcurso de evolución espiritual y he pasado también por el mundo de la religión, ¿cuánta gente habla en contra del Shabbat y basurea el Shabbat sin siquiera haberlo vivido y haberlo entendido un día en su vida? Es que es fácil hablar de algo que tú no has vivido. Es fácil hablar de algo que realmente tú nunca has interiorizado en tu vida. Tú repites y repites lo que otros dicen, pero realmente si no lo has vivido, entonces no hables, entonces no digas nada. No, que el Shabbat fue abolido, que el Shabbat esto para los judíos, que el Shabbat aquí, que el Shabbat allá. Las personas no entienden esta dimensión mientras no lo vivan. Entonces, ya tenemos el precepto, la ley de causa y efecto, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Entonces, lo primero es tener la conciencia de que Shabbat es el séptimo día de la semana y que tu conciencia y tu organización debe girar de acuerdo a ese día.
Claramente, durante los otros días tú trabajas, haces emprendimientos, tienes tu empresa. Durante esos 6 días tú te dedicas a las compras, a la familia, sales a pasear, vacaciones, haces todo lo que tú quieras los otros días de la semana. eh, Obviamente con equilibrio, obviamente con sensatez y trabajando. Si aquí el tema es el trabajo, el tema es laborar, el tema es invertir energía en algo. Entonces, constantemente en la semana estamos invirtiendo energía. Y tú te organizas, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto aquí, esto allá, voy a ir allá, voy a hacer esto. Entonces, tú te estás organizando para liberar energía, para trabajar energía. Y esa energía es el trabajo, esa energía son las labores, esa energía son tus objetivos de vida, esa energía son tus metas, son tus proyectos, etcétera. Y estás en eso, te disciplina, todos los días te levantas temprano, a lo mejor madrugas para estar en tu trabajo y para estar generando dinero, estar generando recursos, teniendo una vida mejor, una vida más cálida, una vida eh, más digna, donde tú puedas estar cómodo, donde haya abundancia, incluso hasta riqueza. No hay problema con eso. El tema es que si tu semana no tiene este día de recarga, como dijimos la semana pasada, yo quise tocar nuevamente el Shabbat, pero otra parte, otra faceta del Shabbat. La semana pasada, la ley de causa y efecto era no traspasar los límites del Shabbat. ¿Ya? Pero en esta parashat hablamos de otra parte del Shabbat que no te había dicho la semana pasada. De hecho, fíjate que he estado pensando, pero muy seriamente, en hacer un curso sobre el Shabbat y poder hacerlo realmente abiertos para todos los que quieran aprender, para todos los que quieran recibirlo, porque sí, realmente es necesario. Es necesario y revelarlo en todas las dimensiones, en todos los planos. Pero vamos a ver qué es lo que la divinidad nos proyecta y nos dirige. Estas son pinceladas solamente, lo que hablamos la semana pasada y hoy no es todo, es una pincelada de Shabbat. Bueno, pues, todo lo que me conozco, bueno, ¿ya? Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien. Tenemos entonces el precepto bíblico. Ahora los sabios nos han hablado, no te olvides de recordar, nos habla del Sajón. Pero Moisés, cuando comienza en el libro de Deuteronomio a relatar este mismo precepto, esta misma ley de causa y efecto, Moisés en Deuteronomio le ayuda en la palabra, le añade la palabra shamor, que es guardar. Por lo tanto, en Éxodo se nos habla de recordar y en Deuteronomio se nos habla de guardar. ¿Qué significa recordar, guardar el Shabbat? Pero vamos a ir a la cita. Que dijimos acá en Éxodo 28, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Pero en Deuteronomio capítulo 5 verso 12, la Torá nos dice guarda, y aquí aparece la frase shamor, guarda el día de Shabbat para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ordenó. De aquí en Moshe, acá Moshe ya tenía la Torá oral, porque a él ya se le dijo cómo se debía hacer el Shabbat, de manera oral. Entonces aquí tenemos el anunciado completo. Hazor Beshamor, recordar y guardar el Shabbat, ¿ya? Eh, bien, con respecto a lo anunciado, que esto fue dado como uno solo, ya eso ya se lo compartí en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Y dijimos que
En los primeros 10 mandamientos, es decir, en la primera versión de estas 10 expresiones, Dios dijo recuerda respecto al Shabbat, recuerda el día Shabbat para santificarlo. Y esto implica ambas expresiones, recuerda y guarda, que fueron anunciadas en un solo enunciado. En la primera descripción nos dice guarda o ten presente, ¿ok? Y lo otro se nos dice acerca de eh, ten presente, recuerda, y el otro es guarda el Shabbat o observa el Shabbat. Bien, entonces aquí nacen preguntas. Y esto es lo que les decía en un principio. Sahor, recuerda, está estrechamente vinculado con la creación del mundo. ¿Ok? Y estos datos los tenemos en Pinina y Alaja. Entonces, diversos aspectos de la experiencia del Shabbat encuentran expresión en los diversos textos bíblicos que sirven como base de esta ley de causa y efecto, de este mandamiento. El decálogo está registrado 2 veces en la Torá, ya dijimos. En Éxodo 20 ocurre en conjunción con la narración sobre la recepción de la Torá en el monte Sinaí, que es la que estamos observando en esta porción. Y la segunda está contenida en la despedida de Moisés, registrada en Deuteronomio capítulo 5. Las dos versiones, aunque difieren radicalmente con respecto a la formulación del mandamiento sobre la observancia del Shabbat, en Éxodo 28 la Torá informa que la primera tabla contenía la exhortación Sahor et Yom HaShabbat lekedoshó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La lógica subyacente del mandamiento sigue inmediatamente en el texto: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es para Hashem tu Dios. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y descansó el séptimo día. Eso nos dice la Torá. Entonces, en este contexto, el Shabbat está firmemente arraigado en la creación del cielo y la tierra. ¿Te fijas? Entonces, y es el acto de la creación lo que se nos pide recordar mediante la observancia del Shabbat. Entonces, recordar el Shabbat nos habla de adentrarnos al recuerdo de la obra de la creación. Por eso el rey David decía, cuando miro, dice, el sol y las estrellas, que tú creaste. Tú lees el libro de los Salmos, el rey David constantemente está recordando la obra de la creación y alaba al Creador por la obra de la creación al observar la creación. De hecho, cada cosa tú tendrías que valorar de la creación en el día de Shabbat. Yo me acuerdo cuando estaba en clases de anatomía, mi profesora en la universidad constantemente, ella, pese a que era una mujer muy sabia en cuanto al tema de la anatomía humana, por cada cosa, por cada célula, por cada ser vivo, por cada sistema, por cada aparato del cuerpo humano, ella alababa al Creador, en sus palabras, por supuesto, pero de su interior salía alabanza, eh, salía gratitud por ella saber todo, entender y saber cómo era este funcionamiento y la grandeza de lo perfecto y extraordinario que es la anatomía humana. Entonces, hay personas que son astrólogas y tal vez están constantemente observando el orden cósmico, el movimiento cósmico, y a lo mejor quedan sorprendidos por la inmensidad del universo. Entonces,
Claramente, a lo mejor tú quieres una persona que planta árboles, que planta semillas, que tiene su huerto, que tiene su... Tú a lo mejor te sorprendes y puedes alabar al Creador cuando ves esa sabiduría, eh, cuando ves esa expresión de la creación ante tus ojos. Entonces, el Shabbat está firmemente, y de hecho te puedes detener a observar lo maravilloso que es la creación. ¿Cuántas personas en esta temporada, por lo menos acá en Chile, que estamos en temporada de verano, personas están disfrutando de la naturaleza, están disfrutando de diferentes lugares, diferentes paisajes? Si le llega a Shabbat, ¿cómo no valorar y alabar al Creador en ese lugar donde está? Tú no te imaginas. De hecho, en los bosques y todo, cuánta cantidad de animales, cuánta cantidad de insectos, cuánta cantidad eh, de aves en el cielo tú puedes contemplar y con tantos colores, con tanta inteligencia. La verdad es sorprendente. Y tú dices, wow, qué obra maestra es esta inteligencia infinita. ¿Qué obra maestra es la de este creador que con tanta sabiduría emanó y manifestó en este plano físico todo esto? Si hubiera a veces los peces del mar, hay unos peces que tienen unos colores, pero ni maravillosos. Como esos seres vivos, o de repente bichitos tan pequeñitos que se están moviendo en la tierra y tú dices, ¿de dónde salió esto? Pues realmente la sabiduría divina es extraordinaria. Entonces, el Shabbat, o sea, es para valorar la creación. Está arraigado a la creación del cielo y de la tierra. No es solamente decir, se creó cielo y se creó tierra, no, contémplalo, vívelo, disfrútalo, aprovéchalo. Entonces, y es el acto de la creación la que se nos pide recordar mediante la observancia del Shabbat. Entonces, la palabra Sahor, recordar, tiene un sabor histórico y se refiere a eventos del pasado distante. Se nos dice que nos remontamos a la historia pasada, a los 6 días en los que Dios creó el cielo y la tierra. De ese modo, el Shabbat se erige como un memorial eterno del primer Shabbat, el Shabbat Bereshit, el Shabbat de la creación. ¿Ya? Esto es tremendo. Entonces, el Shabbat se toma como un principio espiritual elevado porque fue incrustado en el mundo en su misma creación. Imagínate que tú hagas una obra, tú construyas algo en tu vida y te detengas a observar lo que hiciste con tus manos. Y te detengas a observar lo que hiciste con tus manos. Es como aquel padre, a lo mejor que llegó ya hasta su última, a lo mejor, sus últimos días de desarrollar y construir para su generación. Y este padre de familia observa toda su construcción de por vida, a lo mejor sus casas, a lo mejor su herencia, su empresa, y él queda mirando a su hijo y a su nieto y le dice, desde aquí en adelante, ustedes sigan.
Ustedes continúen esta obra, continúen este proyecto de vida. Entonces, cuando la Torá dice que Dios hizo para hacer, es para darnos a nosotros. Él nos dio a nosotros la capacidad creadora de crear en este mundo y de continuar con el proyecto de la creación. Si hoy en día tenemos estas redes de comunicación, es porque el ser humano ha completado, el ser humano sigue creando, es la obra de la creación. Y tenemos tecnología y ingenieros, personas eh, que conocen cómo funciona la energía, cómo funciona realmente todos estos aparatos integrados, porque todo esto es sabiduría. Y esta sabiduría los seres humanos la han manifestado porque Dios nos ha dado la capacidad de crear. Pero esa capacidad de crear solo en los otros 6 días. Entonces recuerda el séptimo día, recuerda el Shabbat. Recuerda, pero para santificarlo. Eh, Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver, ¿hay algún comentario, alguna pregunta de las personas que están aquí conectadas? Miguel Ángel, pueden activar su micrófono si gustan. Todo bien, dice. Ok, bien, Miguel Ángel, excelente. ¿Nadie más? Ok. Bien, continuamos entonces. Ujú. Bien, pasamos a otra diapositiva. Ya dijimos, ahora qué significa recordar y guardar el día de Shabbat. Vamos a seguirnos adentrando. Mishneh Torah al Rambam, un gran legislador del pueblo judío, hablando del Sefer HaMitzvot, mandamiento positivo 155, y Sefer HaChinuch, Mitzvah 31, dice que el recordar Shabbat es un mandamiento positivo de la Torah, ¿ya? Y santificar el día de Shabbat nos lleva a la idea de hacer una declaración verbal, nos lleva a la idea de hacer una declaración verbal. El Sefer HaMitzvot dice que con esta acción, con esa ley de causa y efecto, con esta misbah, se nos ordena hacer declaraciones que reconozcan la grandeza y la gloria de este día. O sea, santificar el día de Shabbat nos habla de realizar declaraciones con nuestra boca, reconocer la grandeza y la gloria de este día y cómo se distingue de los días que lo preceden y de los que lo siguen. Aunque el Shabbat es por naturaleza un día sagrado, un día de santidad, esta misbah requiere que reconozcamos conscientemente y verbalmente esta santidad. Como menciona el Rambam, el Alajá 6, nuestros sabios exigieron que este reconocimiento se recitara con una copa de vino. Es decir, santificar el día de Shabbat con una declaración verbal que reconozcan la grandeza y la gloria de este día, dice este gran legislador del pueblo de Israel,
el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimón, que nuestros sabios exigieron que este reconocimiento de grandeza y gloria se recitara con una copa de vino. ¿Ok? Entonces, como se explica en Éxodo 28, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Es decir, recuerda el Shabbat con palabras de alabanza, ¿ya? Que reflejen su santidad. Como afirma también el Rambam en Ilhot Avodat Kohachim 12:3, que esta misbah de recordarlo con palabras de alabanza es obligatoria, es decir, puede aplicar tanto a las mujeres como también para los hombres. Este concepto se deriva de la siguiente manera, que en la primera mención de los 10 mandamientos, que están en Éxodo 28, se nos ordena recordar, Sajor, el Shabbat. Sin embargo, en la reseña que hace Moisés de ese evento, Deuteronomio capítulo 5, él utiliza la expresión Shamor, es decir, observar o guardar, ¿ya? Como dice también Shavuot 20b. Enseña que estos dos términos fueron relacionados por Dios en un mismo aliento. Es decir, son dos expresiones complementarias de respeto por el Shabbat. En consecuencia, todos los individuos obligados a observar la misbah, de observar también deben eh, observar la misbah de recordar. Dado que las mujeres están obligadas a cumplir la misbah de observar, es decir, adherirse a las prohibiciones contra el trabajo prohibido, también están obligadas a recordar el Shabbat. Y esto está también en el Talmud, en el Tratado de Berajot 20b. ¿Ya? Por lo tanto, en palabras más sencillas, tanto para el hombre y para la mujer, aplica el sentido de recordar el Shabbat y guardar el Shabbat. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Este recuerdo debe hacerse a la entrada del Shabbat. Esto es legislación. ¿Ok? Esto así como se hace. Este recuerdo debe hacerse a la entrada del Shabbat y a la salida del Shabbat. Entonces, yo recuerdo el Shabbat, lo recuerdo también a la entrada y a la salida. Santifico el Shabbat a la entrada y santifico el Shabbat a la salida del Shabbat. Entonces, este recuerdo debe hacerse a la entrada y a su salida. ¿Cómo lo recuerdo? ¿Cómo lo santifico a la entrada? Lo hago con el Kiddush. Lo hacemos con el Kiddush, que santifica el día de Shabbat. Y a su salida lo hacemos con la Abdalá, que ya vamos a explicar qué es eso. ¿Ya? Entonces, como el Rambam claramente afirma en el Sefer HaMizvot, su intención es que esta acción, este precepto, esta misbah, de recordar el Shabbat, abarque tanto el Kiddush como la Abdalá. Es decir, santificamos el Shabbat a través de la proclamación y recordarlo con palabras de alabanza que son las que usamos al inicio del Shabbat y también con la grandeza del Shabbat al proclamar su alabanza a la salida del Shabbat, porque el Shabbat tiene un inicio y el Shabbat tiene un término. El inicio comienza a la caída del sol el día viernes y termina a la caída del sol del día sábado. A la caída del sol del día viernes, nosotros ingresamos a la santidad del Shabbat proclamando a la alabanza y la gloria del Creador a través del Kiddush. Y al final del Shabbat, el día sábado por la noche, hacemos la Abdalá. Y el Abdalá, al cierre del Shabbat, también glorificamos y damos gloria al Creador. ¿Ya?
Entonces, la misma de recordar el Shabbat abarca tanto en el Kiddush como en las Abdalá, o sea, con la santificación del vino que realizamos al inicio del Shabbat y con la santificación del vino también que realizamos a la salida de Shabbat. ¿Ok? Entonces, estas son palabras del Rambam. El Ramá sugiere que la mujer debe cumplir con su obligación escuchando la recitación de esta plegaria por parte de un hombre. Cuando esto no es posible, la mujer debe recitar la Abdalá, es decir, en el cierre de Shabbat, ella misma. Sin embargo, un hombre que ha cumplido con su obligación no debe recitar la plegaria por el bien de una mujer. Tenemos también el Shulchan Aruch y la Mishnah Berurah. Eh, Esto es en la parte práctica. Ya todo esto es la parte práctica. Ya entonces, ¿cómo se santifica el Shabbat? A la entrada con el Kiddush, que santifica el día, y a su salida con la Havdalah. Ya entonces, ambas cosas están relacionadas. Ahora aquí yo te voy a ponerte en la pantalla el Kiddush. Esto nosotros lo encontramos en el libro de rezos, por lo menos en el Birkat Shelomo, en la página 259. Ahí aparece cómo nosotros realizamos la santidad, traemos la santidad de Shabbat. Aquí comienza el Kiddush diciendo, el sexto día fueron completados los cielos y la tierra y todo su contenido. Dios completó en el séptimo día su labor que había hecho y cesó en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su labor que Dios había creado para hacer. Esto tú lo ves en el libro de Génesis, capítulo 1 verso 31 y el libro de Génesis, capítulo 2 verso 1 hasta el 3. Cuando tú lo lees en español, excelente. Tú tienes consciente de que estás entrando a una dimensión donde la creatividad de Dios cesó en la obra de la creación para darte a ti luego el paso para que tú también seas creador. Para que tú sepas que Dios bendijo el séptimo día, es decir, es un día de una energía que trae bendición a nuestras vidas. Y luego dice, y lo santificó. Energía de bendición, energía de santidad. En palabras bíblicas, espíritu de santidad, espíritu de bendición. Porque en él cesó de toda su labor que Dios había creado para hacer. De hecho, aquí, en esta parte del Kiddush, aquí hay un nombre de Dios oculto. El primero de los 72 nombres de Dios está oculto en esta bendición. De hecho, la idea de hacer el curso de Shabbat es poner en la mesa todos los secretos desde que nosotros iniciamos Shabbat hasta cuando lo terminamos, poner en la mesa todos los secretos habidos y por haber de este Shabbat. Para que Shabbat sea de una dimensión cuántica, para que tu Shabbat sea de una dimensión celestial, para que tu Shabbat sea de una dimensión realmente donde el cielo y la tierra se unan dentro de ti. El primer nombre de Dios, que está compuesto de tres letras hebreas, Bab, Hebab, están ocultos en esta primera bendición que realizamos. En la palabra Vaihulu Hashamayim Beharetz está Bab,
G, Bab, oculta, y es el primero de los 72 nombres de Dios, que atraen una energía, que atraen a tu vida eh, la capacidad de hacer un reset dentro de ti, la capacidad de renovarte, la capacidad de borrar tus pecados durante la semana, la capacidad de limpiarte por dentro, de volverte, de darte la posibilidad de volver a comenzar. Luego la persona que hace el Kiddush dice, bueno, con su permiso, señores, Lejaim, y hace la bendición por el vino. Bendito eres tú, Hashem, de nuestro Rey del Universo, creador del fruto de la vid. Bendito eres tú, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y se ha complacido en nosotros, y nos ha hecho heredar con amor y beneplácito su Shabbat santo, en remembranza de la obra de la creación, el principio de las convocaciones de santidad, remembranza de la salida de Egipto, y tu santo Shabbat nos has hecho heredar con amor y beneplácito. Bendito eres tú, eterno, que santificas el Shabbat. Y continuamos con la Abdalá. Esto se dice al final del Shabbat. El principal de Sion es aquí que viene y yo enviaré un emisario de buenas nuevas a Jerusalén. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Eterno. Por favor, oh Eterno, sálvanos. Por favor, oh Eterno, sálvanos. Por favor, oh Eterno, haznos prosperar. Por favor, oh Eterno, haznos prosperar. Haz que prosperemos, haz que nuestros caminos tengan éxito, haz que prosperemos nuestros estudios y envíe bendición, holgura y éxito en todo lo que emprendamos, como está escrito. Recibirá bendiciones del Eterno y rectitud del Dios de su salvación. Los judíos tuvieron luz y alegría, regocijo y honra, y también está escrito. Y David tenía éxito en todos sus caminos y el Eterno estaba con él. Que así también sea para nosotros. Y Noah, halló gracia en los ojos del Eterno. Que así también nosotros hallemos gracia y buen entendimiento en los ojos de Dios y de los hombres, oh Dios de Meir, respóndenos. Y luego viene la santificación con el vino. Sabrí Maraná, bendito eres tú, eterno de nuestro soberano del universo, creador del fruto de la vid. Hacemos la verajá por el vino. Bendito eres tú, Dios nuestro. Luego ya viene la parte de la bendición por las especies aromáticas. Bendito eres tú, Dios nuestro, soberano del universo, creador de hierbas o especias aromáticas. Bendito eres tú, Dios nuestro, soberano del universo, creador de las iluminaciones de fuego. Esto es con la vela trenzada que realizamos, esta bendición. Y al finalizar ya, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos entonces, tenemos el Kiddush y tenemos la Havdalah. ¿Cómo tú santificas el Shabbat? ¿Cómo tú atraes la energía de santidad? La atraes a través de el Kiddush y a través de la Havdalah. Entonces, hay más revelación en la dimensión espiritual de estas oraciones. No alcanzaría para una sola conexión revelar todo. Detrás de estas bendiciones, las letras hebreas son energías muy fuertes de santidad. Las letras hebreas vienen de un universo vibratorio superior al nuestro. Palpar las bendiciones, palpar las energías ocultas detrás de estas letras hebreas, pues realmente tienes que vivirlo.
Suenan como poesía al recitarlo como te lo estoy mencionando, pero esto es más que poesía. Esto es más. Claro, tú puedes tener devoción y está bien. Tú puedes alabar a Dios con devoción y está bien. Pero cuando tu conciencia se une en una unidad al universo, en una unidad al infinito realmente, y tú sabes cómo las energías transitan y se mueven, por eso decimos acá que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, porque en el universo hay energías que son de santidad y hay energías que son de impureza. Entre la luz y las tinieblas somos capaces de unir ambas, por supuesto, ambos en una, pero también saber distinguirlas. Entonces, y de hecho, cada uno de estos tiene su secreto. Esperamos revelarlo en algún momento. Bien, ahora centrándonos a más secretos, un poquito más. Entonces, ¿cómo se santifica? ¿Cómo santificamos el Shabbat? Dijimos al principio, como dice el Alajá, con palabras de alabanza. Entonces, la mesa de Shabbat se va a transformar en una escuela celestial. La mesa de Shabbat se va a transformar en una yeshiva, en una academia, en una escuela de revelación de los misterios del cielo que solo se encuentran abiertas para las almas del justo en el Olam Abba, en el mundo venidero. Es decir, que el Shabbat es una dimensión donde tú puedes traer y descubrir, destapar misterios en la mesa de Shabbat que en otros días, ni en tu desayuno, ni en tu almuerzo, que estás hablando de todo, puedes descubrir en esta mesa. Por eso decíamos la semana pasada, los sabios de la Kabbalah dicen que cuando tú te adentras y tú te enteras que estás en la presencia de la mesa celestial y que la presencia divina reside en ese lugar, tú estás parado delante del Rey de Gloria. Entonces, ¿cómo santificas el Shabbat? Transformando tu mesa de Shabbat en una yeshiva celestial, en una escuela de revelación de los misterios. Imagínate un padre de familia compartiendo misterios de la Torah con su esposa, con sus hijos, novedades, secretos que nunca en la mesa se habían hablado. Y de repente la mujer toma lo que el hombre le dio y descubre otra cosa. O el hijo que recibió se está dando cuenta que hay cosas que él está entendiendo como una nueva generación, tal vez una mente más amplia, y le está llegando secreto, le está llegando inspiración al hijo. A lo mejor que dentro de ese núcleo comienza a fluir palabras de santidad, comienzan a fluir sabiduría divina, sabiduría celestial, sabiduría espiritual, que no se había dado a conocer antes. Y como esos secretos están unidos al Olam Abba, es decir, a una dimensión espiritual superior, que esas almas que están en esa dimensión incluso pueden enviarnos, cuando hacemos meditaciones nosotros, ni le digo cómo conectamos con esa dimensión, pero la mesa de Shabbat debe transformarse en una yeshiva celestial, en una escuela de revelación. Palabras de santidad deben de fluir. En la mesa de Shabbat no se debería estar hablando de trabajo, no se debería estar hablando de los proyectos de la semana, no se debería estar hablando de otra cosa que no sea de los misterios del cielo. Porque eso es lo que comienza. Si tú con el Kiddush atraes la santidad, esto hace que la santidad permanezca en la mesa, permanezca en tu día de Shabbat. Nuevos descubrimientos espirituales. Qué tremendo es esto. Con una familia, imagínate, una familia que haga esto. Bueno, los cabalistas. Entonces, ese privilegio lo da el Shabbat cuando preside la mesa también un maestro de Kabbalah, o cuando ya el esposo, la familia son estudiosos de Kabbalah, que conoce bien los secretos del cielo y que es capaz de revelar los secretos del cielo a los comensales.
que le hacen preguntas sobre la parashá de la semana, porque es importante hablar sobre la porción semanal. Cuando estamos en la mesa, ¿sí? Cuando estamos en la mesa y comenzamos a hablar, la idea es hablar de la porción semanal, de la porción que estudiamos de la Torá. Esto es maravilloso. Entonces, el Kiddush, nosotros lo realizamos con las tres copas de vino en las tres comidas de Shabbat. El Shabbat, ¿ok? Uno de los secretos más bellos de Shabbat es cómo la oración con Kavanah, con la intención de las tres copas de vino que vamos a beber, van a transmitirnos bendiciones sublimes a nuestro ser y a lo de nuestros comensales. Que detrás de cada bendición hay secretos, que en esta clase no se los voy a decir, pero le estoy dando por lo menos el camino. Esas tres copas de vino que se reparten, una para cada comida de las tres comidas de Shabbat, una. El kiddush del viernes por la noche, que el que le mostré al principio, ¿ok? En la primera cena de Shabbat, antes de iniciar la cena, se hace el kiddush. Con eso arranca el Shabbat. El kiddush también de la comida del sábado, ya que es la que hacemos como antes de mediodía. Y también el kiddush, o sea, la santidad de la merienda del sábado por la tarde. Es decir, la que hacemos como especie de almuerzo ya. O sea, el viernes en la noche, el sábado en la mañana eh, y en la tarde, en estas tres comidas nosotros hacemos kiddush. Hacemos la bendición del vino. Bendito eres tú, Hashem, de nuestro soberano del universo, que extraes el fruto de la vida. Por supuesto en hebreo. Y esa bendición también lleva una conciencia de nombre de Dios en la copa de vino, que eso más adelante lo vamos a decir. En las comidas de Shabbat se enseñan secretos del cielo. Esas tres comidas llevan los nombres siguientes. Es bien en la noche, esta comida se llama Seudah Rishoná. La comida del sábado al mediodía se llama Seudah Sheniá. Y la comida del sábado por la tarde se llama Seudah Shelishit. Que en estas tres están incluidas antes de empezar a comer la bendición, la santificación del vino. ¿Ya? Aparte, cada seuda, cada comida lleva dos panes, dos que llamamos jalot, panes trenzados, que representan la Torah escrita. ¿Ok? Estos se tapan a la hora de hacer el kiddush, que representan la ley oral y los secretos de la Torah. Porque cuando activamos los secretos del cielo, con el kiddush se eclipsan los códigos de la Torah escrita que ocultaban las verdades del cielo. ¿Ya? Entonces, en Shabbat potenciamos nuestra espiritualidad. Si bien en Shabbat nos restringimos en hacer labores que alteran la creación física, nos esforzamos por potenciar nuestra espiritualidad de la siguiente manera. Rezamos con Kavanah en Arbit de Shabbat, es decir, hacemos oraciones o meditaciones en la noche de Shabbat, en la mañana de Shabbat y en la tarde de Shabbat. ¿Ok? Nos conectamos con Dios, nos conectamos con la divinidad. Los que saben rezar con intención, con los secretos, o bien los que saben hacer meditaciones, o hablar con el Creador, hacer Ibodedut, hablar libremente con Dios, lo hacemos 3 veces en Shabbat. Nos esmeramos en las tres comidas del Shabbat para que con el Kiddush y los comentarios de los secretos del cielo ascendamos a niveles de conciencia que en días laborables no logramos alcanzar. En la semana tú estás hablando de todo en la mesa, tú hablas de todo, hasta te quejas a veces en la mesa. El Shabbat, el Shabbat tiene que ser diferente, ¿ya? Entonces, ya sabes ya cómo debe ser el día de Shabbat. A eso también incluye también el tema de la Abdalá, que ya dijimos al final, pero también la noche del Shabbat en la relación conyugal.
las noches de Shabbat se atrae la santidad al acto sexual de la pareja. El nivel más, más alto de elevación espiritual es la noche de Shabbat, en cuando la pareja, el hombre y la mujer, la pareja se une sexualmente y atrae la divina presencia a su vida. Dentro de todas estas revelaciones también hay una previa a eso, ya donde el hombre tiene que inseminar a su mujer, la mujer tiene que abrirse a recibir lo que el hombre le va a dar de los misterios del cielo, la sabiduría que el hombre va a compartir y la va a estimular tanto espiritualmente como emocionalmente antes de llegar a la sexualidad. Pero estos son misterios muy bonitos, muy maravillosos. Todo esto dentra la santidad del Shabbat, santificar el Shabbat. ¿Ya? Como dice el libro Reshit Chochmah, Las puertas de la santidad, que en particular en lo que respecta al Shabbat es importante tener cuidado ya que está muy relacionado con el signo del Berit, es decir, el pacto, la sexualidad. Como dijo Rabbi Shimon en el Zohar, en la Parashá Yitro, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Este es el secreto del pacto sagrado que es Yesod. Yesod es sexualidad cabalística, sexualidad sagrada. Pues en este pacto se encuentran todas las fuentes de los miembros del cuerpo y comprende todo. De la misma manera, el día de Shabbat incluye toda la Torá, todos sus secretos se originan en él. Y quien guarda el Shabbat es considerado como que alguien guardara toda la Torá. Vive la santidad del Shabbat en todas estas dimensiones y es algo maravilloso. Tikunei Zohar 21b nos dice, y así Éxodo 28 nos dice, recuerda, Deuteronomio 5:12, observa o guarda. Y dice, recuerda y observa, son el santo bendito, es decir, el creador y su Shejina, su presencia manifestada en este mundo. Es decir, une al santo bendito sea y únelo a su Shejina. Digno es aquel que los unifica en el día de reposo, en el día de Shabbat, que es Yesod. ¿Cómo los une? Que lo que es unir al santo bendito y su Shejina es atraer a Dios a la relación sexual, porque la Shejina reside en el semen del hombre. Digno es aquel que los unifica, digno es aquel que trae al Creador a la Shejina, que trae al Creador a la sexualidad, que es Yesod, y con el amor y temor de Hashem, que son padre y madre. O sea, está hablando de Jochma y Binah. O sea, hay una unificación. Pero ¿cómo tú traes, cómo tú te vuelves digno de unificar al Santo bendito sea a su Shejina? Pues lo realizas a través de las meditaciones cabalísticas, a través de la santidad de los nombres de Dios que vas a tener en tu conciencia en el momento de la sexualidad, en el momento de la eyaculación, en el momento del orgasmo. Es ahí donde el Santo bendito sea se une a su Shejina. El Zohar, en su introducción, nos dice, esto es ya para ir casi terminando, nos dice acerca de la letra Sai. Esta es una de las 22 letras hebreas. El Zohar nos dice, la Sai se presentó y expuso su demanda, diciendo, oh Señor del mundo, oh Boreolam, que te plazca ponerme a la cabeza de la creación. Mira, la letra Sai le estaba diciendo al Creador, una inteligencia cósmica. Dice, que te plazca ponerme a la cabeza de la creación, ya que represento la observancia de Shabbat como está escrito, recuerda, Sajor, el día de Shabbat para santificarlo. En otras palabras, la Sai le está diciendo, yo empiezo con la palabra recuerda, Shabbat. Por lo tanto, póneme a la cabeza. Pero el Creador le respondió, no crearé el mundo a través de tu energía, no crearé a través del mundo de ti, ya que representas la guerra.
teniendo forma de espada, como tú lo ves acá en su forma, parece una espada puntiaguda o de lanza. La Sain se alejó inmediatamente de su presencia. El Zohar en la Parashá de Mor nos dice, Rabí Isaac preguntó a Rabí Yehudá, ¿por qué hemos aprendido que el Shabbat debe ser recordado con vino? Él respondió, porque el vino representa la alegría de la Torá y el vino de la Torá es la alegría universal. ¿Y cuál es la alegría de la Torá? Son los secretos del cielo. ¿Cuál es la alegría de la Torá? Los misterios de la Torá, los misterios de la creación, los misterios del universo. Esa es la alegría para el alma. Baruch Hashem, he terminado ya mi exposición respecto a esta ley de causa y efecto número 31. Recuerda día Shabbat para santificarlo. Espero haber traído riqueza espiritual a tu alma, conciencia a tu vida y que todo esto en la práctica se viva de una manera gloriosa y esplendorosa. Que la divina presencia de Akadosh Baruj Hu resida en nuestros hogares y ya sabes lo que significa recordar el día de Shabbat para santificarlo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Adelante. A ver, dice Tania. Maestro, muchas gracias. Yo no sabía nada de esto y me encantaría aprender más y poder hacer Shabbat. Baruch Hashem, Tania. Eso es lo que hace los secretos del cielo en el alma. Pues bien, gracias por contar con tu opinión y tu deseo. Ya tengo a una persona en mi curso. Estelcita, Maestro, una pregunta. Si no se hace físicamente, sino meditando, eh, teniendo buscando su presencia todo el día, pero físicamente no. ¿A quién me refiero física? A colocar las velas, a tomar el vino, a oler las hierbas, las hierbas ¿qué? Aromáticas. no hay manifestación. ¿Vale igual? No, no hay No, manifestaciones en el Shabbat. ¿no hay? No. Tienes que construir la vasija para la luz. Si no construyes vasija para la luz, o sea, no quiere decir de que tu oración no valga. Claro que las oraciones valen. Como dices tú, de buscar la presencia divina, claro que eso igual suma a tu vida. O sea, por ningún motivo eso, eso elimina lo otro. Ni tampoco por ningún motivo eso disminuye tu intención de acercarte al Creador. Tú puedes orar, tú puedes cantar, tú puedes adorar a Dios, tú puedes entrar en su presencia, como tú dices, hacer oraciones, pero lo físico de lo otro, o sea, si tú quieres vivir Shabbat realmente, tienes que aplicar lo físico porque el cuerpo necesita vivirlo. Entonces, no sé si tú estuviste Ya al lo principio entendí. de la conexión, al principio de la conexión yo aclaré esto, que no es solamente hacerlo espiritual y no hacerlo físico, ni tampoco hacerlo físico y no tener la conciencia espiritual. Sí, Yo va creo que unido. cuando las personas no desean hacerlo de manera física es porque no conocen los secretos. Entonces, sé la segunda persona que quiera entrar al curso de Shabbat porque apenas entienda qué significa encender la luminaria en Shabbat, porque no conoce los secretos tal vez, por eso a lo mejor no está en el corazón. Pero si conociera los secretos de qué significa encender las luminarias y qué nombre de Dios incluso tú puedes meditar para encenderla, lo mismo hace el Kiddush, la bendición del vino en Shabbat. Si no conoces los secretos, entonces es probable que por eso el deseo no se despierta en ti. Pero una vez que los conozcas, vamos a ver si no vas a hacer la primera, encender las luminarias y hacer Kiddush de Shabbat. Muchas gracias. Gracias a ti, Estelcita. A ver, dice Miguel Ángel en el chat. Maestro, es por eso el significado más profundo de las dos candelas, donde una es para recordar y la segunda para guardar. Sí, esa es una.
Eso es un recordatorio, ¿correcto, Miguel Ángel? Así es. Pero hay más que eso. Eso es una explicación de muchas. Pero la idea es que tú enciendas las velas ya con nombres de Dios. Ya encienda conectando con las energías vibratorias de santidad del mundo espiritual. Liliana, ¿estabas activando tu micrófono? Shalom, maestro. Bueno, vio que siempre uno, todos los días es para seguir ampliando nuestra vasija. No sabía de eso, los tres nombres de la ciudad, todas esas cosas, de la noche, el mediodía y de la tarde. Eso, y me llamó, y dije, esto no. Y ahora yo dije, me recuerdo un montón de estudios de cosas que me ha dado, y no, eso no. Voy a ir a buscar todo lo, porque yo anoto todo, pero digo, no, eso no. Aparte mi alma lo recuerda y esas palabras, no, dije eso nunca. Así que, bueno, vamos por más, maestro. Siempre son esos secretos que se van activando y bueno, nuestra alma dice, uy, gracias, maestro. Amén, gracias, gracias también, Liliana. Como si tú, vamos por más, vamos creciendo, avanzando. Miguel Ángel dice, muchas gracias, maestro, por la excelente clase. Gracias también por estar acá, Miguel Ángel. ¿Qué más? Tania, ¿ibas a decir algo o no? Vi un micrófono prenderse. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? A Lady, dice Lady. Muchas gracias por la clase. Desconocer algunas cosas aumenta nuestro conocimiento y que aumente la práctica también a Lady. Tú puedes preguntar lo que quieras, Tania. De eso se trata el aprendizaje. No existe pregunta tonta, como dicen por ahí. El que es sabio pregunta. Eh, bien, no habiendo más entonces, a seguir avanzando en Shabbat. Entonces ya saben recordar cómo debes organizarte tus pensamientos durante los días que vendrán después, que tu agenda sea en torno a Shabbat. Eso te lo esté muy presente. En algún momento vamos a hablar de los beneficios y las bendiciones que vienen detrás de guardar el Shabbat, de observar, recordar el Shabbat, porque hay bendiciones que son muy tremendas a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de salud física. Uf, ni te imaginas lo que hay detrás de Shabbat. Dice Suri, muchas gracias, More. Yo sabía del Kiddush en la noche y el mediodía, pero no sabía del por la tarde de Shabbat. Añades un Kiddush más a tu mesa, Suri. Muy bien, que la santidad de este día les acompañe, les eleve, sigan disfrutando y de elevando sus almas a la santidad del Creador y pues bueno, recárgate de la energía de Shabbat, que este es el sustento energético para los demás días de la semana. Un fuerte abrazo, Shabbat Shalom y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Shabbat Shalom, muchas Shabbat gracias, shalom bendiciones para para todos. todos, maestro. Todos. Amén. Shabbat shalom, More. Shabbat Shalom. Maestro. Igualmente.